Bienvenidos y bienvenidas a Palabra y Encuentro, un espacio para el encuentro con la Palabra de Dios, especialmente con su Evangelio, en compañía de su párroco, Padre Jairo Aguilar, aquí en nuestra parroquia de Betania. Estamos en el año de la justicia en nuestra diócesis de Fontibón. Recordemos, la medida de la justicia es la caridad. Viernes 7 de agosto, 18ª semana del tiempo ordinario, fiesta nacional. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Del Evangelio de Mateo en el capítulo 5. Feliz día en el nombre del Señor Jesucristo. Lectura y meditación del Santo Evangelio según San Mateo, en el capítulo 16, versículos 24 al 28. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Si uno quiere salvar su vida, la perderá, pero el que la pierda por mí la encontrará. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si arruina su vida? ¿O qué podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del Hombre vendrá entre sus ángeles con la gloria de su Padre, y entonces pagará a cada uno según su conducta. Les aseguro que algunos de los aquí presentes no morirán sin antes haber visto llegar al Hijo del Hombre con majestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayer celebramos un aniversario más de la ciudad de Bogotá. Damos gracias a Dios por la ciudad en la que hemos nacido o la que nos ha acogido. La Bogotá cosmopolita, en la que reside gente de todos los lugares del país. Por eso es tan diversa, en la gran variedad de rostros y de circunstancias. Como todas las capitales, es lugar de oportunidades y al mismo tiempo con un ritmo de vida muy agitada. Pero es la ciudad donde también vive Dios y se manifiesta en todas sus realidades. Con Bogotá celebramos también la fiesta nacional del 7 de agosto. El profeta Nahum, que es nuestro profeta del día de hoy, no nos es muy conocido. Nahum contiene una profecía de que Nínive, la capital de Asiria, sería destruida a causa de la maldad de su pueblo. Los asirios habían conquistado y aterrorizado brutalmente grandes regiones del cercano oriente en el siglo VIII a.C., destruyendo el reino del norte, o Israel, y deportando a sus habitantes aproximadamente en el 721 a.C., y más tarde asediando a Jerusalén en el año 701 a.C. Nahum dirigió un parte significativo de su profecía al pueblo de Nínive. Esas personas no eran las mismas que las que se habían arrepentido de sus pecados, después de que Jonás predicara en Nínive más de un siglo antes. Las personas de Nínive en los tiempos de Nahum habían vuelto a la maldad y sus acciones los llevaron a la destrucción. En el Evangelio podemos decir que nosotros hemos escuchado quizás muchas veces este Evangelio. Nos suenan ya muy comunes las expresiones en torno a la cruz, pero a los oyentes de Jesús les debió chocar, y no solo esto, sino también repugnar y aterrorizar, pues la muerte en cruz había sido asumida por los romanos para castigar no solo a los delincuentes, sino a los que se les consideraba enemigos del imperio. Era una muerte muy dura, acompañada de tortura física y psicológica, en este sentido muy humillante. Pongámonos en el lugar de los discípulos, escuchando entonces a Jesús decir que el que quiera seguirlo debe cargar con la cruz. Eso debió resultar tremendamente incomprensible para ellos. Nosotros hoy lo vemos y entendemos en el sentido espiritual.
Ellos todavía no podían tener esa interpretación. Hoy entendemos con mayor profundidad el sentido de la cruz. Negarse a sí mismo significa renunciar a ser uno el centro de sí mismo. El único centro del verdadero discípulo, pues, debe ser solo Cristo. Toda la vida debe estar centrada en Él. Cargar la cruz indica que se está dispuesto incluso a morir. Tomar la cruz indica una decisión, la de que estamos dispuestos a seguirle y, si fuera preciso, hasta la muerte, y buscando cada vez conformar nuestra voluntad según la voluntad del Señor. Se trata de comprometerse con la causa de Jesús, y la causa de Jesús es su reino, que, como lo sabemos, no tiene nada que ver con un proyecto político, humano, partidista determinado, sino con que todos los seres humanos se reconozcan y vivan como hijos de Dios de acuerdo a su dignidad. Esta causa supone renuncias, sacrificios, luchas dolorosas y, como se ha insistido, incluso la muerte. Jesús ha sido claro para que no nos llamemos engaños. No nos ha prometido éxitos y dulzuras, pero sí nos promete un sentido por el cual vivir y luchar, por el cual desgastar la vida. El amor a Dios manifestado en la entrega por los demás. En el diario vivir está también presente la cruz. Cuando asumimos nuestros deberes responsablemente, aunque nos traigan sacrificios, la cruz de la disponibilidad para los otros, la cruz de convivir con los defectos de los demás, del trabajo diario, de los fracasos, de las humillaciones, del cansancio. Con Cristo la lógica es perder para ganar, perder tiempo, energías, vida, descanso, tolerancia, para ganar la presencia de su reino entre nosotros. Oración ante la cruz de Cristo del Papa Francisco. Veamos algunos apartes. Oh cruz de Cristo, símbolo del amor divino y de la injusticia humana, ícono del supremo sacrificio por amor y del extremo egoísmo por necedad, instrumento de muerte y vía de resurrección, signo de la obediencia y emblema de la traición, patíbulo de la persecución y estandarte de la victoria. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo alzada en nuestras hermanas y hermanos, asesinados, quemados vivos, degollados y decapitados por las bárbaras espadas y el silencio infame. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los rostros de los niños, de las mujeres y de las personas extenuadas y amedrentadas que huyen de las guerras y de la violencia y que con frecuencia solo encuentran la muerte, y a tantos Pilatos que se lavan las manos. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los doctores de la letra y no del espíritu, de la muerte y no de la vida, que en vez de enseñar la misericordia y la vida, amenazan con el castigo y la muerte y condenan al justo. Oh cruz de Cristo, que aún hoy te seguimos viendo en los ministros infieles, que en vez de despojarse de sus propias ambiciones, despojan incluso a los inocentes de su propia dignidad. Oh cruz de Cristo, aún hoy te seguimos viendo en los corazones endurecidos de los que juzgan cómodamente a los demás, corazones dispuestos a condenarlos incluso a la lapidación, sin fijarse nunca en sus propios pecados y culpas. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe para siempre. Amén.